Bueno, la sesión de esta noche está titulada Manifestaciones torcidas. Y en la sesión de esta noche vamos a estar viendo algo de lo más dramático, algo de las cosas más espectaculares del movimiento de palabra de fe, las cosas que ustedes pueden ver y tocar, aspectos más tangibles. Y algo de lo que verán esta noche será cómico. Algo de lo que verán esta noche, sin embargo, será perturbador, solo como una advertencia. Los asuntos que estaremos viendo esta noche son muy importantes. De ninguna manera piensen que estos son asuntos frívolos. Estos son muy importantes porque tienen repercusiones en cómo nosotros vemos la escritura y nuestro enfoque general de la escritura. Pero quiero que esta noche empecemos viendo el abuso de las lenguas. Lenguas es sin duda el don espiritual más debatido dentro del cristianismo hoy en día. Hay un debate dentro del cristianismo en cuanto a sí o no el don de lenguas está todavía en funcionamiento. Los dones de lengua, sanidad y profecía, lo que llamamos los dones apostólicos, y esto es una excesiva simplificación, pero básicamente hay dos campos. Uno es la posición cesacionista. Y si ustedes son cesacionistas, eso significa que ustedes creen que solo los dones apostólicos de lenguas, sanidad y profecía han cesado con la muerte de los apóstoles y el cierre del canon de las Escrituras. Algunas personas erróneamente definen el cesacionismo como si usted es un cesacionista, usted cree que todos los dones espirituales han cesado. Eso no es cesacionismo. Eso solo significa que los dones apostólicos de lengua, sanidad y profecía han cesado con la muerte de los apóstoles y el cierre del canon de las Escrituras, y estos fueron desapareciendo. Hay otro punto de vista conocido como continuismo, y si ustedes son continuistas, eso significa que creen que todos los dones espirituales están todavía en funcionamiento el día de hoy, incluyendo los dones apostólicos de lengua, sanidad y profecía. Este asunto es muy importante, no es un asunto salvífico, ¿sí? Y si ustedes están en un lado y yo en el otro, no significa que uno de nosotros no sea cristiano. No es un asunto salvífico, pero es un asunto muy importante, porque el lado en el que ustedes estén tiene repercusiones en cuanto a cómo ven el resto de las escrituras, su visión de la autoridad de las escrituras y especialmente su visión de la suficiencia de las escrituras. Por eso es muy importante, pero no es un asunto salvífico en sí mismo. Bueno, para que sepan mi punto de vista, soy cesacionista. Yo creo que los dones apostólicos de lenguas, sanidad y profecía han cesado, su funcionamiento ha pasado. Pasaron de hecho, yo creo, incluso cuando los apóstoles aún vivían. Y tendremos algunas evidencias de esto más adelante. Pero esto es muy importante y ustedes necesitan estudiarlo bien porque tiene muchas repercusiones en otras áreas. Pero con respecto a lenguas, quiero que veamos algunas características generales de las lenguas y algunas cosas que necesitamos tener en mente cuando estamos tratando con los dones. Número uno, las lenguas no son únicas del cristianismo. Algunas religiones paganas también hablan en lenguas. Algunos hindúes hablan en lenguas. Algunos musulmanes, aunque no lo crean, hablan en lenguas. Y el hecho es que no cristianos lo hacen y lo hacen de una manera muy convincente, como cualquier cristiano carismático. Esto es prueba positiva de que solo porque alguien está hablando en lenguas no necesariamente es evidencia de que ellos están obteniendo estabilidad de parte de Dios. Esto es interesante. Ustedes pueden ver videos de personas practicando algo conocido como Kundalini hindú. Y uno de los aspectos de este Kundalini es que ellos hablan en lenguas. Y ustedes pueden tomar el Kundalini, pueden tomar las lenguas hindúes y ponerlas al costado de las, entre comillas, lenguas cristianas y no se puede distinguir. Estas son simplemente idénticas. Solo el hecho de que alguien esté hablando en lenguas no es necesariamente una indicación de que ellos están obteniendo estabilidad de Dios. Las lenguas pueden ser practicadas de una manera impía e ignorante. Las lenguas pueden ser practicadas de tal manera que llevan la atención a la persona que está hablando en lenguas en vez de glorificar a Cristo y de edificar a la iglesia. A propósito, esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Si es hecho en público en la adoración congregacional, un intérprete debe estar siempre presente y éste siempre debe interpretar. Y si ustedes tienen un grupo de personas en una reunión cristiana que está hablando en lenguas y no hay alguien ahí que dé la interpretación, eso está fuera de los límites. Eso ha excedido los parámetros bíblicos.
Y Pablo habla de esta situación. Él dice, si esto está sucediendo, que aquel guarde silencio, porque solo está atrayendo la atención a sí mismo y no hacia Cristo. Es falso que todos los creyentes deben hablar en lenguas. Algunas iglesias enseñan que si son salvos, su salvación será evidente si hablan en lenguas. Y si no hablan en lenguas, bueno, no deben ser salvos. Pero eso es evidentemente antibíblico. El apóstol Pablo hace una serie de preguntas retóricas en 1 Corintios 12. Él dice, ¿acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso hablan todos en lenguas? Y claramente la respuesta implícita a estas preguntas retóricas es no. Es un no a todas. Es evidentemente antibíblico enseñar que si ustedes son salvos, tienen que hablar en lenguas. De hecho, piensen en esto. El don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Ahora, no podemos decir que todo cristiano debe hablar en lenguas, porque si es así, todo cristiano debería tener el don de sanidad o el don de enseñanza o el don de misericordia. Todo cristiano no posee todos los dones espirituales. Entonces, si el Espíritu Santo distribuye los dones entre el cuerpo como Él desea y lo hace, nosotros sabemos eso por 1 Corintios 12, entonces no deberíamos esperar que todo cristiano deba tener este don espiritual. Eso no tiene ningún sentido. Además, lenguas fueron para señal de juicio. Esto es algo en lo que muchas personas se equivocan, y yo mismo por años. Pero lenguas fueron para señal de juicio, y 1 Corintios capítulo 14, versos 20 al 22, es el único lugar en el Nuevo Testamento que realmente nos da un propósito para el don de lenguas. Pablo nos da un propósito para el don de lenguas aquí en 1 Corintios 14, y él dice que lenguas son para señal, no para aquellos que creen, sino para los incrédulos. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Pablo quiere decir que cuando un incrédulo nos ve hablando en lenguas, que esa persona quede tan impresionada por nuestra habilidad de hablar en lenguas, que él o ella tendrá que venir a conocer a Jesús como Salvador y Señor. No, para nada. Lenguas fueron para señal de juicio, y lo que Pablo está diciendo aquí es que fueron una señal para los incrédulos, y nosotros sabemos exactamente lo que quiere decir porque aquí en 1 Corintios 14 él cita Isaías 28. Bueno, ¿qué está pasando en Isaías 28? Juicio. Juicio. Una de las señales en el Antiguo Testamento de que Dios estaba trayendo juicio a su pueblo, los hebreos, fue que un día el pueblo hebreo miraría y en medio de ellos estaría un grupo de personas hablando en una lengua extranjera, una lengua desconocida. Ya sean babilonios o asirios o lo que tú quieras, cuando ellos miren y hay un grupo de personas en medio de ellos hablando lengua extranjera, esa era la señal que, Dios está a punto de dar el juicio. Dios está trayendo a un tiempo de juicio. Y eso es lo que Pablo cita aquí en 1 Corintios 14. Entonces, lenguas fueron para señal de juicio, y esto es lo que vemos en Hechos capítulo 2. Cuando el día de Pentecostés vino, el Espíritu Santo cayó y estos hombres comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso fue para señal de juicio. ¿Cómo fue eso una señal de juicio? Porque Israel, en su mayoría, había rechazado a Jesús como su Mesías. Y la señal que Dios dio de que la mirada salvífica de Dios cambiaría de los judíos a los gentiles era que estos hombres comenzaron a hablar en lenguas extranjeras. No un alboroto ininteligible, lenguas extranjeras. Y esa fue la señal que la mirada salvífica de Dios fue cambiada de los judíos a los gentiles. Y así como estamos hablando aquí esta noche, Dios está haciendo la mayor parte de su obra salvadora, no sobre los judíos, sino sobre los gentiles. Y hasta este día Israel está bajo el juicio de Dios. Israel está bajo el juicio de Dios. Ahora, no malentendamos. ¿Estoy diciendo que no apoyemos a Israel? Eso no es lo que estoy diciendo. Pero en el sentido salvífico, cuando se habla de salvación, Israel está bajo el juicio de Dios, porque ellos han rechazado a Jesús como su Mesías, y ellos continúan rechazando el día de hoy. Ahora, Dios salva a algunos judíos, hay un puñado de judíos mesiánicos, pero la mayoría de judíos en el día de hoy continúan rechazando a Jesucristo como su Mesías.
Y en ese sentido ellos están bajo el juicio de Dios, y eso es lo que está pasando en Hechos capítulo 2. Esto fue una señal de la gracia salvadora de Dios, que cambió su mirada salvífica de los judíos hacia los gentiles. Además, las lenguas fueron idiomas conocidos. Esto está muy claro en Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo cayó, estos hombres comenzaron a hablar en otros idiomas. Y podemos leerlo justo ahí, porque leemos, y ellos dijeron, cuando este fenómeno comenzó a pasar, ellos dijeron, ¿no son estos hombres galileos? ¿Cómo es que entonces les oímos en nuestra propia lengua, en nuestro idioma? Los galileos eran como los campesinos de la época, los incultos de la época. Y parafraseando, ellos dijeron, ¿no son estos hombres galileos? Ellos con las justas hablan su propio idioma, cuanto menos el nuestro. Entonces pueden ver, cuando el Espíritu Santo cayó y dio el don de lenguas, estas fueron lenguas conocidas. Entonces, ¿qué vemos en los movimientos carismáticos modernos ahora? Alboroto ininteligible, balbuceos de bebé, cosas sin sentido. Eso no es el don de lenguas del Nuevo Testamento, para nada. Y ustedes pueden enseñar a las personas a hablar en lenguas. Muchas iglesias hacen esto. Ellos tienen clases de cómo hablar en lenguas. Les mostraré un ejemplo de esto, de TVN. Esto justo fue grabado hace un mes. Miren esto. Este es Sid Roth y el, entre comillas, obispo Clarence McClendon. And if you've never prayed in tongues, if you follow my instructions, the anointing is here to do the rest. I can't do it for you, but I can tell you how to pray in supernatural languages. So you start speaking like little baby words and say them as fast as you humanly can when I begin to pray. And when the supernatural will become natural as you take a step, Peter, of faith. Raise your hands to a holy God and begin to pray in a language you've never been instructed. If you don't move your tongue and speak, no one else will do it. I know you don't know what to say. Make little nonsense syllables up. They're not nonsense, but they're the first words coming out of your spirit. Do it faster. I said faster. I said faster. You can do it faster than that. If I had a gun in your ribs, you'd do it faster. God is operating in deaf ears are being opened right now in Jesus' name. Bien, mi primera pregunta es, si esto es algo para lo cual el Espíritu Santo nos da las palabras, ¿por qué entonces sería necesario enseñar a las personas cómo hacerlo? Si el Espíritu Santo te da el don de enseñanza o el don de misericordia, nadie tiene que enseñarte, el Espíritu Santo te lo da. Entonces, ¿por qué necesitarían enseñar a alguien cómo hacerlo? Y a pesar de esto, muchas iglesias lo hacen. ¿No es difícil aprender a hablar en lenguas? Podrían enseñar a un canario a hablar en lenguas. Ustedes saben. Mi onda, alguien robó mi onda. A decir, mi onda, alguien robó mi onda. Ustedes aprendieron cómo hacerlo. Pero si para esto el Espíritu Santo nos da las palabras, yo realmente cuestiono a toda esta gente en las iglesias que enseñan a otros cómo hacerlo. Ahora, otra cosa que ellos dicen, bueno, el don de lenguas es importante porque cuando tú hablas en lenguas, Satanás no puede entender lo que estás diciendo. Ellos usan como soporte 1 Corintios capítulo 13. Si tienen sus Biblias, miren esto, 1 Corintios 13, uno de los más conocidos pasajes en el Nuevo Testamento. Verso 1, Pablo dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Los carismáticos mirarán esto y ellos dirán, ¿ves?
Hay lenguas de ángeles, y eso es el hablar de ángeles. Eso es de lo que el don de lenguas se trata. Y cuando nosotros hablamos en lenguas, nosotros usamos lenguaje de ángeles. Y Satanás no puede entender eso. Bueno, ellos como que pasan por alto lo obvio de que Satanás antes fue realmente un ángel, antes de que se revelara. Bueno, no estoy muy seguro de cómo funciona eso, pero ¿de qué está hablando Pablo aquí cuando dice lengua de ángeles? Pablo está usando una hipérbole. Él está usando una exageración para expresar su idea. Continuemos leyendo. Verso 2, Pablo dice, «Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviere toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy». Ahora, ¿Pablo entendió todos los misterios? ¿Tenía él todo el conocimiento? No, claro que no. Él seguía siendo un hombre caído viviendo en la tierra. ¿Él tuvo fe para mover montañas? ¿Pablo modificó la topografía de Palestina del primer siglo? No, no lo hizo. Pablo está usando una exageración. Él está usando hipérbole. Y dice, ¿y si diere todos mis bienes para dar de comer a los pobres? ¿Pablo hizo eso? No. ¿Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor? ¿De qué me aprovecha? ¿Pablo tuvo que entregar su cuerpo para ser quemado? No, obviamente no. Él estaba aún vivo escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces Pablo estaba usando exageración, él estaba usando hipérboles. Lo que Pablo estaba diciendo es esto, mira, aun si yo pudiera hablar con lengua de ángeles y no tengo amor, nada soy. Este es el punto al que Pablo quería llegar. Ahora, como dije anteriormente, vengo de la posición cesacionista. Y hay un número de razones para esto. 1. Lenguas, profecía y sanidades son dones apostólicos. No hay más apóstoles ahora, queridos amigos. Hubieron 12 apóstoles. Ustedes pueden leer sus nombres en el libro de Apocalipsis, escritos sobre los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, cada cimiento inscrito con el nombre de los 12 apóstoles. Entonces hubieron 12 apóstoles y toda esta gente dando vueltas por ahí llamándose a sí mismos apóstoles. Yo soy un apóstol. No, no lo eres. Hubieron 12 de ellos. Gracias por aplicar al puesto, pero los puestos ya han sido ocupados. 12 apóstoles. Entonces, no estoy realmente seguro de cómo uno tiene dones apostólicos sin el apóstol para ejercerlo. Pero también, queridos amigos, el propósito del don de lenguas ya ha sido cumplido. Señal de juicio en el que la mirada salvífica de Dios fue cambiada de los judíos a los gentiles. Ese propósito ya ha sido cumplido. Y hay otro argumento interesante para ser hecho, el de la historia de la Iglesia. Ahora, este no es un argumento bíblico en sí mismo, pero es un argumento interesante para mostrar que viene de la historia de la Iglesia, porque puedes mirar a través de los siglos, los últimos 2000 años de la Iglesia cristiana, y básicamente después del año 80, 60 después de Cristo aproximadamente, no más lenguas, no más profecía, no más sanidades. Ahora, si el Espíritu Santo distribuye los dones sobre el cuerpo como Él desea y lo hace, ¿por qué es que en 2000 años no tuvieron que ir tan lejos para encontrar a alguien con el don de enseñanza? ¿No tuvieron que ir tan lejos para encontrar a alguien con el don de misericordia, o el don de administración, don de exhortación? Pero para encontrar a alguien con el don de lenguas, prácticamente no existe. Quiero decir, pueden leer de los padres de la Iglesia, Irineo, Policarpo, Crisóstomo. Todos ellos hablaron de los dones en tiempo pasado. Y básicamente por 1000 años no hubieron lenguas hasta el año 1906. ¿Y qué pasó en 1906? El avivamiento de la calle Azusa, donde el movimiento carismático moderno comenzó. Y así de repente, en 1906, ¡boom! ¡Oh, aquí está el don de lenguas! Bueno, ¿dónde estuvo por los últimos 1900 años? Muy interesante argumento para mencionar, creo yo, acerca de la historia de la Iglesia, que esos dones han claramente cesado. Las únicas veces que ustedes verán lenguas mencionadas son muy raras, y estas son siempre en grupos marginales como los montanistas. Solo algunos grupos marginales por ahí, pero en su mayoría por 1900 años no lenguas. Ahora, algunas personas podrían levantar una objeción a esto y dirían, muy bien, Justin, ¿cómo puedes decir que el don de lenguas ha cesado cuando el apóstol Pablo dijo, no prohibáis hablar en lenguas? Bien, veamos esto. Esto viene de Joyce Meyer.
Paul said, do not forbid anybody to speak in tongues. Por supuesto, Pablo dijo eso. Él dijo, no prohibáis hablar en lenguas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta objeción? Bueno, la solución es bastante simple. Cuando el apóstol Pablo escribió el libro de 1 Corintios, el don de lenguas estaba todavía en operación en el tiempo en el que él escribió esto. Pero no creo que esto esté en operación ahora por varias razones. Entonces, esta objeción es fácilmente respondida. Cuando Pablo escribió esto, el don estaba todavía en operación, pero no así ahora. Quiero que miremos a un pasaje de las Escrituras en 1 Corintios capítulo 4, antes de que vayamos a este texto, solo para darles un poco de trasfondo de la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo estaba en un segundo viaje misionero y él llegó a la ciudad de Corinto, él predicó el Evangelio, Dios salvó a un número de personas allí y Pablo pasó 18 meses con estos nuevos creyentes tratando de discipularlos, tratando de hacerlos crecer en su madurez en Cristo, y cuando él sintió que ellos alcanzaron un nivel de madurez espiritual suficiente para encargarse de cosas en su ausencia, entonces Pablo les dejó para ir a otro destino a predicar el Evangelio. Bueno, Pablo quizás les dejó un poquito temprano, porque pasó un tiempo y Pablo recibió una carta de una hermana allá en Corinto llamada Cloé, y en esta carta Cloé informó al apóstol Pablo de cosas que se habían torcido en la iglesia de Corinto, que todo se podía desbaratar, y lo que había pasado es que un grupo de personas en esta iglesia que se volvieron arrogantes en el ejercicio de sus dones espirituales, y esto casi vino a convertirse en un concurso entre ellos, de cómo pueden probar a sí mismos ser el más espiritual. Yo soy más espiritual que tú porque yo hablo en lenguas más que tú. Yo tengo el don de sanidad más fuertemente que tú. Mírame cuán espiritual soy. Y aún ellos se pusieron un nombre, ellos se llamaron Neumatike, lo cual en griego significa los espirituales. Y por causa de esta competición espiritual, esta arrogancia espiritual, toda clase de pecado, inmoralidad y divisiones y contiendas se infiltraron en la iglesia. Y esto casi destruyó a la iglesia desde adentro, y cuando Pablo oyó de esto, él estuvo muy turbado, y él se sentó y escribió una carta a la iglesia de Corinto. Y esta carta es lo que tenemos ahora en el libro de 1 Corintios. Voy a tratar de leer esto en la manera en que el apóstol Pablo hubiera querido que sea leído y entendido, haciendo el uso de la inflexión de mi voz. Comenzando en el capítulo 4, verso 6, Pablo escribe: Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Ahí hay un muy importante principio. Pablo escribe a estos corintios y dice, no sobrepasar lo que está escrito. Esto es de vital importancia para nosotros como cristianos, no sobrepasar lo que está escrito para nosotros en la palabra de Dios, en relación de lo que hacemos, en relación de lo que practicamos, en relación de nuestra teología que creemos. No hemos de exceder los parámetros bíblicos. Hemos de permanecer seguros en el parámetro bíblico, porque cuando excedemos lo que está escrito, cuando excedemos los parámetros bíblicos, lo que estamos haciendo, mis amados, es abrirnos a influencias demoníacas y sugestiones demoníacas. Es casi como una invitación para los demonios a venir a causar estragos en nuestras vidas. No sobrepasar lo que está escrito, dice Pablo. Pablo continúa, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pablo está diciendo, ¿por qué te estás jactando de algo que te fue dado? Como ven, los dones espirituales son solo eso. Estos son dones dados a nosotros en nuestra conversión. Nosotros no los hemos ganado, no trabajamos por ellos, son regalos. Pablo está diciendo, ¿por qué están jactándose de algo que les fue regalado? Queridos amigos, no podemos jactarnos de nuestros dones espirituales, así como no podemos jactarnos de nuestra salvación. Nuestra salvación nos fue dada, no lo merecíamos, fue dada. Así son los dones espirituales, son dados. El ejercicio de los dones espirituales no deben decir nada acerca de la persona que lo ejerce, debe decir todo acerca de aquel que los da. Pablo continúa,
Ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros, y ojalá hubierais llegado a reinar para que nosotros reinásemos también con vosotros. Derramando sarcasmo. ¿Ustedes piensan que el sarcasmo no tiene lugar? Claro que sí. El apóstol Pablo lo usa. Muy efectivo si se usa apropiadamente. Pablo continúa, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros, prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas vosotros sin honra. Hasta el momento presente, tenemos buena comida en abundancia, abundante bebida, vestimos ropa elegante de diseñador, todos nos quieren, vivimos en hermosos palacios. Oh, lo siento, leí mal. Nosotros pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. ¿Esto les suena un poco a prosperidad material? A mí tampoco me parece. Él continúa, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos, cuando nos ultrajan bendecimos, cuando somos perseguidos los soportamos, cuando nos difaman tratamos de reconciliar, hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Y en el verso 14 es como si el apóstol Pablo hace una pausa y contiene su aliento un poco. Él dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo amó a estos corintios. Él los amó, pero estoy seguro que él quería cachetearlos. Y básicamente eso es lo que él está haciendo acá. Él los está reprendiendo. Él los está llevando al cuarto de atrás y les está dando una paliza. Pablo está escribiendo para corregir algo del mismo comportamiento que vemos día a día en la televisión cristiana, lo que está pasando en las múltiples iglesias carismáticas de palabra de fe alrededor del mundo. Y a veces cuando veo televisión cristiana veo ese video como el que vimos de Sid Roth y voy a una de estas reuniones de prosperidad, reuniones de palabra de fe, cruzadas de Benny Hinn, lo que sea, yo me hago la pregunta retórica en mi mente. ¿Alguna vez han leído el libro de 1 Corintios? ¿Aún siquiera saben de qué se trata el libro? Porque mucho de 1 Corintios fue escrito como corrección contra la misma clase de cosas que vemos todo el tiempo en el movimiento de palabra de fe. Declaraciones espectaculares. Todos los predicadores de fe tienen declaraciones espectaculares y descabelladas de cómo Dios está haciendo cosas asombrosas en sus ministerios y cuanto más asombrosas, mejor. Esta es una de las formas en la que te mantienen siguiendo sus ministerios y te atrapan para que continúes dando, abriendo tu billetera para sus ministerios. Miren este video de Rick Joyner. Y Rick Joyner habla de cómo él un día participó de un plato de comida que no se terminaba. And I believe we're going to see miracles like, multiplying of food and things like that. We all want to see these miracles. We just don't want to be in a situation where we have to see them. But guess what? We're going to be in a situation where we're going to need to see some of these miracles. And we are. I've seen those before. I've seen food multiplied. I mean, you can't see it. You look at the dish and you can't see it, but we keep dishing out and it's the same amount. We fed we fed a huge group one time from one casserole and it just never ran out. Comida que nunca se acaba. ¿Él tiene algún video que pruebe esto? ¿Les recuerda el milagro de Jesús multiplicando los panes y los peces? ¿Ven? Ellos ven eso, nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos hacer exactamente lo que hizo Jesús, porque nosotros somos unos mesías caminando sobre la tierra. Ellos dicen que cada cristiano es tanto una encarnación, así como Jesús. ¿Han escuchado hablar de Todd Bentley? Todd Bentley fue relativamente desconocido hasta el año 2008. Nacido en Canadá, entre comillas evangelista, con una apariencia no muy ortodoxa, con un oscuro pasado y poco ortodoxo, cubierto de tatuajes. En sí mismo no es un problema. El problema es que muchos de sus tatuajes tienen una naturaleza demoníaca, lo cual es algo inapropiado para un predicador del evangelio, tener tatuajes demoníacos. Y él se los tatuó por si acaso después de que supuestamente se convirtió. Pero a Todd Bentley le pidieron que vaya a Lakeland, Florida,
a que avive una iglesia en Lakeland, Florida, pastoreada por Stephen Strider. Él quería que Todd Bentley vaya a predicar un avivamiento de sanidades. Ahora, no hay tal cosa como avivamiento de sanidades, pero esto es lo que la iglesia quería. Entonces Todd Bentley fue y comenzó predicando en esta reunión, y antes de que se den cuenta había toda clase de declaraciones espectaculares, gente siendo sanada, el ciego estaba viendo, el cojo estaba caminando, incluso los muertos estaban resucitando. Y fui allá para observarlo con mis propios ojos. Y Todd Bentley es extraño. Quiero decir, extraño no es la palabra. Él haría que Benny Hinn luzca como John MacArthur, por comparación. Me encanta John MacArthur, pero este sujeto, Todd Bentley, está en otra. Pero Bentley tuvo muchas declaraciones espectaculares. En una de ellas él dijo: un ángel de 14 pies de altura llamada Emma es la persona que comenzó este avivamiento. Emma es el mismo ángel que supuestamente se le apareció al falso profeta William Branham. Pero aparte de eso, queridos amigos, no hay ángeles femeninos en la Biblia. Tales no existen. Lo siento. Oprah piensa que sí, pero no. Todd Bentley se adjudicó miles de milagros documentados y más de 30 personas supuestamente resucitadas de los muertos. Todd Bentley, una noche cuando estaba yo allá, él tenía un fajo de papeles en su mano y dijo, esto fue en televisión en vivo, él dijo, tenemos la prueba, tenemos la documentación de estas sanidades. Él dijo, vamos CNN, vamos Fox News, vamos MSNBC, tú puedes venir acá y cotejar. Y ellos lo hicieron. Ellos fueron y hicieron un reportaje a Todd Bentley. Le preguntaron, ¿tienes alguna prueba de estas sanidades? Él dijo, oh, claro, hemos recibido miles de casos documentados. Ellos dijeron, muy bien, déjenos ver 3. Su ministerio empezó a demorarse. Finalmente ellos presentaron 3 casos. Y ustedes supondrían que estos 3 casos serían los más resaltantes, ¿verdad? Ninguno de los 3 pasaba la prueba, los nombres de los doctores faltaban, números telefónicos tachados, ninguno de los 3 pasaba. Y ninguna de las 30 personas supuestamente resucitadas de los muertos ni siquiera fueron a decir, oh, por si acaso estaba muerto, pero ahora estoy de regreso. Todd Bentley aseguró que él fue al cielo. Él dijo, una noche estaba predicando en una iglesia y de pronto una columna de fuego apareció junto a él y nadie pudo ver la columna de fuego, convenientemente, excepto Todd. Y Dios habló a Todd Bentley y dijo, quiero que des un paso dentro de la columna de fuego. Y Todd Bentley no quería, pero Dios insistió. De mala gana dio un paso dentro de la columna de fuego. Cuando lo hizo, Todd Bentley dijo que salió disparado por el techo, encontrándose él mismo en el cielo, echado en una mesa de operaciones. Ahora, no estoy seguro de por qué el cielo tendría necesidad de una mesa de operaciones, pero en cualquier caso él estaba echado ahí en la mesa de operaciones, 4 ángeles allí vestidos de blanco resplandeciente, 2 a cada lado, y luego procedieron a atarlo, pies y manos, no podía moverse. Y luego ellos trajeron una sierra circular. Amigos, ustedes no van a creer esto. Ellos trajeron una sierra circular y le cortaron abriendo desde la base del cuello pasando por su ombligo y todas sus entrañas salieron. Y luego comenzaron a rellenarlo con cajas blancas. Ustedes no pueden creer esto. Dios hablaba a Todd Bentley de manera regular y le dijo para hacer un número de cosas inusuales. Una de las cosas que Dios le dijo a Bentley hacer en una reunión de la iglesia fue que se lance encima del pastor. Nunca he sido un fan de lucha libre profesional, pero sé lo suficiente para saber que lanzarse encima del pastor es lucha libre. Amigos, si su servicio ha degenerado a este punto en que ustedes no pueden distinguir entre adoración y lucha libre, ustedes tienen problemas. Dios dijo a Bentley levantar a una mujer lisiada y batir sus piernas arriba y abajo sobre la plataforma como un bate de béisbol. Y una de las cosas más chocantes que Dios dijo a Bentley para que haga fue hacer subir a una anciana y patearla en la cara con su bota de motociclista. Oh, Justin, tú estás inventándolo. No. Desearía que así fuera. The woman was standing in the back of the room when the faith of God hit the meeting and her tumor exploded out of her right leg, slid down her leg onto the floor. I said, God, I've prayed for like 100 crippled people, not one. He said, that's because I want you to grab that lady's crippled legs and bang them up and down on the platform like a baseball bat. I walked up and I grabbed her legs and I started going, be healed! Be healed! I started banging them up and down on the platform. She got healed. And I'm thinking, God, why is not the power of God moving? He said, because you haven't kicked that woman in the face.
And there's this older lady worshiping right in front of the platform. And the Holy Spirit spoke to me. The gift of faith came on me. He said, kick her in the face with your biker boot. I inched closer and I went like this. Bam! And just as my boot made contact with her nose, she fell into the power of God. Esto es chocante. Este es un hombre que dice ser predicador del Evangelio y dice que Dios le dijo que patee a una anciana en la cara con su bota de motociclista. Y la gente estaba tragándose estas cosas. Y las multitudes y estas reuniones estaban creciendo a pasos agigantados. Miles de personas de todo el mundo estaban yendo a estas reuniones. Supuestamente este fue el siguiente gran movimiento de Dios. Y 6 semanas después de este video, vino a conocimiento público de que todo el tiempo mientras este supuestamente avivamiento estaba pasando, que Todd Bentley estaba bebiendo mucho. Él era un alcohólico y estaba teniendo una aventura con una mujer miembro de su equipo. Y en vez de arrepentirse y regresar con su esposa, él procedió a divorciarse de su esposa discapacitada por si acaso. Probablemente no se veía muy bien para un sanador de fe estar casado con una mujer discapacitada. Bueno, él la dejó y se casó con esta mujer con quien tuvo una aventura. Y probó por sí mismo ser el falso profeta que realmente es. Y por si acaso, todo el tiempo Todd Bentley estaba rodeado por otros disque llamados profetas. Rick Joyner, Bill Johnson, Stacy Campbell, John Arnott, Che Ann. Estos son líderes en el movimiento Nueva Reforma Apostólica. Ellos estuvieron alrededor de Todd Bentley todo el tiempo y estos disque profetas no pudieron ver lo que estaba pasando en sus propias narices. Demasiado para el don de profecía. A propósito, todos habían profetizado sobre Todd Bentley. Todos se profetizaban a ellos mismos y ellos hablaron en primera persona como Dios y dijeron, yo, el Señor Dios, traeré un gran avivamiento a nivel mundial a través tuyo, Todd Bentley. Y por supuesto, no solo Todd Bentley ha probado ser un falso profeta. Todos los demás que profetizaron sobre él, ellos son falsos profetas también. Y ellos sabían que eso era un problema. Entonces ellos se apresuraron para restaurar a Todd Bentley. Ahora, supuestamente después de un breve receso, él ha sido restaurado y ahora está haciendo las mismas cosas que hacía antes. Encuentros celestiales. Casi parece que ahora, si ustedes quieren entrar a lo grande en el mercado cristiano, particularmente si quieren escribir algunos libros, es muy útil que hayas estado en el cielo al menos una vez. Y sin duda, el predicador más entretenido de toda la televisión es Jesse Duplantis. Si ustedes alguna vez lo han visto, saben que es un tipo gracioso. Él podría ser un gran comediante, pésimo predicador. Pero ¿qué puso a Jesse Duplantis en el mapa? Fue este sermón que comenzó a predicar en los 90, titulado Encuentros cercanos del tipo divino. Y en este mensaje Jesse Duplantis relata cómo él un día estaba en Magnolia, Arkansas, creo que fue en 1988, Magnolia, Arkansas, y él estaba teniendo un almuerzo con algunos otros predicadores y ellos estaban teniendo un tipo de reunión de avivamiento. Y Dios habló a Jesse Duplantis y dijo, quiero que vayas a tu cuarto de hotel y ores. Jesse no sabía qué estaba pasando, pero él se paró, dejó el restaurante, regresó a su hotel, entró a su cuarto, cerró la puerta tras él, y desconcertado por todo esto, cayó de rodillas y dijo, Señor, ¿qué? Y Jesse dijo, en ese preciso momento él fue succionado fuera de su cuarto, encontrándose en un teleférico. Nada menos, viajando a través del espacio y tiempo a una velocidad fenomenal. Y hubo un ángel de cabellos rubios en el teleférico viajando junto con él. Cuando el teleférico finalmente se detuvo, las puertas se abrieron y Jesse dio un paso en el cielo. Y Jesse a continuación te dice todo lo que vio, todo lo que oyó mientras estuvo en el cielo. Ahora, nuestra primera pista concreta de que algo no está bien con el viaje de Jesse al cielo es lo que el ángel le dijo en el teleférico. El ángel dijo a Jesse, tienes una cita con el gran Dios Jehová. Esta es nuestra primera pista concreta de que algo aquí no está bien. Queridos amigos, Jehová no es el nombre de Dios.
Bien, el nombre de Dios no es Jehová. Su nombre es Yahweh o Yahvé. YHVH. El hebreo antiguo no tenía vocales, eran todas consonantes. Y el equivalente de Dios en nuestro idioma es YHVH. Ahora, lo que pasó en el año 1520, poco menos de 500 años atrás, hubo un erudito de la Biblia con el nombre de Peter Gallatin. ¿Y qué hizo? Él tomó las consonantes de Yahvé, después tomó otro nombre para Dios, el nombre Adonai, y estos puntos vocales fueron añadidos posteriormente y no fueron parte del original, estos fueron añadidos para ayudar a la pronunciación. Pero en esencia lo que hizo, tomó las consonantes de Yahvé, las vocales de Adonai y las juntó. Y cuando las juntó, esto es lo que obtuvo. La Y en Yahweh cae, así como la A en Adonai. La H cae, así como la O en Adonai. La V cae, así como la A final en Adonai. Y la H final de Yahweh. Y obtienes Yahovah. Y les daré 3 oportunidades y 2 de ellas no cuentan acerca de cuál es el equivalente de Yahovah en nuestro idioma. Jehová. Entonces el nombre Jehová ni siquiera existía hasta hace 500 años atrás. Jehová no es el nombre de Dios. La próxima vez que los testigos de Jehová toquen su puerta, podrían compartirles esta información. Podrían encontrarlo muy interesante. Jehová no es el nombre de Dios. Ahora, ¿es un pecado llamar a Dios Jehová? No creo que sea necesariamente un pecado, pero técnicamente hablando, Jehová no es el nombre de Dios. Creo que es hora de que conozcamos mejor al Dios del universo. Su nombre es Yahvé. El punto de este tema es que el ángel hubiera sabido. Un ángel hubiera sabido. Un ángel nunca hubiera dicho, tú tienes una cita con Jehová. En todo caso, asumiendo que ustedes pueden pasar por alto todo el asunto del teleférico, él habría dicho, tienes una cita con Yahweh o Yahvé. Un ángel hubiera sabido más, pero aparentemente Jesse Duplantis no supo, entonces aquí dejó ver que algo anda mal. Miren este video del mismo mensaje, encuentros cercanos del tipo divino, y presten atención a la terminología que usa Jesse Duplantis aquí. Puede sonar familiar. I took my do not disturb, then the little thing, I put it on there, closed the door. It's 1 minute to 1. I looked at the clock, you know, those digital clocks that hotels have. And I knelt down. I didn't know what, though. I had no idea what. I said, in this position, like this, I don't know if you can see me or not, just, and I said, Lord, what? And I was sucked out of my room. I heard this, and I went, I just, now I don't know whether I was in my body or out of my body. I believe I was in my body. Jesse dijo, no sé si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, yo creo que fue en mi cuerpo. Si esto vagamente suena familiar, hay una buena razón para esto, porque es exactamente la misma terminología que el apóstol Pablo usa en 2 Corintios 12. El apóstol Pablo escribe, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Exactamente la misma terminología que el apóstol Pablo usó, Jesse Duplantis usa. ¿Y qué es lo que Jesse está tratando de hacer? Jesse está, sin que te des cuenta, tratando de elevar su experiencia al mismo nivel de autoridad de las Escrituras. ¿Y de quién estaba hablando el apóstol Pablo? ¿Quién fue esa persona que decía Pablo, este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo? Él estaba hablando acerca de sí mismo. Y se estarán preguntando, bueno, si está hablando de sí mismo, ¿por qué se refiere a él en tercera persona? ¿Por qué no usa la primera persona como nosotros normalmente lo haríamos? La razón por la que Pablo hace esto es porque así de humilde fue por lo que había experimentado. En primer lugar, Pablo ni siquiera quería hablar de esto, pero su autoridad apostólica estaba siendo cuestionada y él dijo, bien, muy bien, ¿ustedes han cuestionado mi autoridad como apóstol? Conozco a un hombre. Él ni siquiera quería hablar de eso. Notemos también
¿Qué sabemos de lo que vio y oyó el apóstol Pablo mientras estuvo en el cielo? Nada. Absolutamente nada. No tenemos idea de lo que vio, no tenemos idea de lo que oyó. ¿Por qué? Él dijo que oyó palabras que son inexpresables, que al hombre no se le permite expresar. Contrasta este nivel de humildad con Jesse Duplantis. Y Jesse no puede esperar decirte acerca de todo lo que vio, todo lo que oyó mientras estaba en el cielo. Amigos, yo no sé dónde fue Jesse, pero él no fue al cielo. Él es un mentiroso. Jesse Duplantis está lejos de ser el único que afirma haber estado en el cielo. Y de hecho ni siquiera son predicadores de palabra de fe. Algunas personas que claman haber estado en el cielo, lo creas o no, son bautistas. 90 minutos en el cielo. ¿Han oído de esto? Este libro 90 minutos en el cielo, escrito por Don Piper, un bautista. Don Piper tuvo un accidente de carro en 1989 en el sureste de Texas. Un horrible accidente de carro, no hay duda de eso, y un doloroso proceso de recuperación. No puedo imaginar el dolor por el cual este hombre pasó. Pero Don Piper afirma que cuando tuvo ese accidente, seguido del impacto, murió y fue al cielo. Y pasó 1 hora y media en el cielo. Don Piper dice que vio a mucha gente diferente en el cielo. Vio a su amigo de la secundaria, que murió a una temprana edad. Vio a su abuelo, que lo describe como que sigue teniendo su gran nariz de plátano. Él dice que vio a su bisabuela, Hattie, y dijo que ya no era jorobada, que ahora su espalda estaba derecha, y dijo que ella tenía una hermosa sonrisa, dientes blancos relucientes, aparentemente en tierra en sus días de anciana. Ella tenía una dentadura postiza o cosas así. Ella tenía una hermosa sonrisa ahora. Queridos amigos, hay un problema con todo eso, y hay mucho que decir ahora, pero queridos amigos, la gente que está en el cielo ahora, en este momento, todavía no tiene sus cuerpos glorificados. Un día lo tendrán, un día lo tendremos, pero no todavía. Ellos están en una clase de incorporeidad, en un estado sin cuerpo ahora mismo. Las personas en el cielo aún no tienen sus cuerpos glorificados. Entonces, cuando alguien dice que ha estado en el cielo y te dicen cómo lucen sus cuerpos, no, ellos no tienen aún sus cuerpos glorificados. Pero Don Piper dijo que vio un montón de personas diferentes, pero hubo una persona dijo que no vio. Él es muy claro acerca de eso. La página 33, Don Piper escribe: no vi a Dios. No vi ningún resplandor luminoso que podría haber indicado su divina presencia. De todas las personas que Don Piper vio, hay una, él dijo, él es muy claro acerca de lo que no vio, y ese es Dios. Él no vio a Dios. Este libro fue publicado el año 2004. Parece que por estos años su historia ha cambiado un poquito. Permítanme mostrarle este video de Don Piper del 2011, cuando estuvo en TVN. Sorpresa, sorpresa, hablando de su viaje al cielo, he aquí Don Piper. Drinking that in and absorbing how great the mansions were, and then I began to look up through the gate, and I could see this kind of pinnacle in the middle of the city. It's kind of a hill high and lifted up. There's a river flowing down the side of this. Well, it's the river of life, and it's coming down the side of this mountain or hill, if you will, and at the top of that is the brightest light I've ever seen, and I know who that is. It's the Lord high and lifted up. This is His city. Ahora, espera un minuto. Don Piper escribió en su libro en el 2004, no vi a Dios. No solo no lo vi, ni siquiera vi un resplandor luminoso que hubiese indicado su divina presencia. Pero ahora, vi a Dios. Arriba en la cumbre de la colina, fue la luz más brillante que jamás haya visto, y supe quién fue. Fue el Señor, alto y exaltado. ¿Qué es esto? Queridos amigos, eso no es un detalle menor. El título de tu libro es 90 minutos en el cielo y no puedes recordar si viste o no a Dios. Ese es un asunto muy importante. Bueno, seré el primero en admitir que soy malo con nombres y rostros, y a veces me avergüenza que malo soy con los nombres y rostros. Pero ¿saben qué malo como soy? Creo que probablemente hay una persona a quien si la conociera pienso que nunca olvidaría haberla conocido, o nunca sería poco claro, y esa sería Dios. Él es un mentiroso. Él es un mentiroso. Y por si acaso, cuando él describe la Nueva Jerusalén,
¿adivina qué? Aún no ha sido construida. Eso es un problema también. Mucha gente hoy día dice que ha estado en el cielo y que han estado en el infierno. Algunas personas dicen que han estado en los dos lugares. El cielo es real. Este librito escrito, o no escrito por él, pero inspirado por la historia de este pequeño de 4 años, Colton Burpo, quien dijo que fue al cielo. Eso ha vendido millones de copias. 90 minutos en el cielo ha vendido millones de copias. Interesante. Saben, como que me siento ofendido por el título del libro, El cielo es real. No necesito que un niño de 4 años me diga que el cielo es real. La Biblia me lo dice. No necesito a un niño de 4 años que me lo diga. La Biblia me lo dice. Además, queridos amigos, pensemos en esto. En el Nuevo Testamento hubo solo 3 hombres que se les permitió dar un vistazo en el cielo, y los 3 de ellos estaban vivos. Esteban, justo antes de que fuese apedreado, él tuvo un vistazo del cielo. Él dijo que vio a Jesús parado a la diestra del Padre, y luego él fue apedreado por su fe en Cristo, no teniendo su mejor vida ahora. Pero eso es todo lo que sabemos de lo que vio. Juan, que estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, por mucho el más detallado recuento que tenemos del cielo, pero queridos amigos, ese es el nivel de autoridad por sí mismo. Él estaba escribiendo escritura. Él estaba escribiendo la escritura, la autoritativa escritura. Y la otra persona en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Y él no fue permitido decirnos lo que vio y oyó en el cielo. Queridos amigos, si el hombre que escribió aproximadamente 1/3 del Nuevo Testamento no le fue permitido decirnos lo que vio y oyó en el cielo, dudo seriamente que aún don nadie le sea permitido hacer eso. Piensen en eso. Si a Pablo no le era permitido decírnoslo, no creo que a nadie más le hubiera sido permitido hacerlo tampoco. Hay otro problema con todas estas historias, porque todas ellas, bueno, cuando las leen se contradicen la una a la otra y lógicamente no todas pueden estar en la verdad. Pero también, queridos amigos, cada una de estas historias añade a las Escrituras, porque todas estas personas que dicen haber estado en el cielo, dicen haber estado en el infierno, nos dicen detalles del cielo, del infierno que no están aquí. Ahora, pensemos en esto. Si estos hombres y mujeres, Mary Baxter dice que ha estado en los dos lugares, si estos hombres y mujeres que dicen que han estado en el cielo y en el infierno, ven cosas y regresan y escriben acerca de lo que han visto y nos reportan detalladamente lo que han visto en el cielo y en el infierno, ¿saben qué? Cualquier cosa que escriban debe tener tanta autoridad como cualquier cosa en este libro. Si ellos nos están reportando con precisión, entonces nosotros debemos añadir eso a este libro. Solo hay un problema con eso. Este libro dice, no añadas a este libro. ¿Ven el problema que estamos teniendo aquí? Ahora estamos teniendo un canon abierto otra vez, por todos estos añadidos a las Escrituras. Entonces el canon de las Escrituras ya no está cerrado. Aparentemente está abierto si podemos añadir cosas a este. Además, hoy en día cuando alguien quiere aprender algo del cielo, ¿a dónde va? ¿Aquí? No, eso es muy difícil. Eso toma estudio. No, ellos van a 90 minutos en el cielo. Ellos van a El cielo es real. Queridos amigos, cualquier cosa que ponga la atención de las personas lejos de este libro no es la obra de Dios. Eso es la obra del enemigo. Justin, ¿estás seguro de eso? Sí, lo estoy. Lo estoy. No le crean si alguien les dice que ha estado en el cielo o en el infierno. Necesitamos discernimiento. Porque cualquier cosa que desvía nuestra atención fuera de las Escrituras es obra del enemigo, no la obra de Dios. Escuchen con atención a lo que supuestamente Jesús le dijo a Jesse mientras estuvo en el cielo. He said, I chose you. He said, no one else wanted you. But I need you, boy. I need you, Jesse. Jesús dijo a Jesse, te necesito. Esto viene de Kenneth Copeland. People that get all upset at
preachers who preach prosperity never have taken the time to pray and see if God wanted them to prosper financially for some reason or another. God needs you saved. He needs you full of the Holy Ghost. He needs you well, and He needs you strong, and He needs you rich. Queridos amigos, Dios nos ama, pero no confundamos. Dios no nos necesita. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Él habló al universo la existencia. Él conoce todas las estrellas por nombre. Él no necesita de nada ni de nadie. Dios nos ama, pero Él no nos necesita. Nosotros necesitamos de Él. Y cualquier hombre que está predicando el evangelio que dice que Dios nos necesita, está predicando un evangelio diferente. Predicando un evangelio diferente. Y un evangelio diferente nos salva. Dios no nos necesita, queridos amigos. Puedo caer muerto ahora mismo y Dios puede levantar a otro para estos seminarios. Dios no me necesita y no te necesita. Nosotros le necesitamos a Él. Quiero que veamos el bautismo del Espíritu Santo, a veces referido como la segunda bendición. Esta es una doctrina principal en el movimiento carismático Palabra de Fe. Ellos dicen que una vez que ustedes son salvos, en un punto después de su salvación, obtienen el resto del Espíritu Santo. Tienen el bautismo del Espíritu Santo, y es cuando comienzan a hablar en lenguas y a hacer milagros y señales y todas esas cosas. Ellos usarían como su soporte, de hecho su principal soporte, el relato en Hechos capítulo 19, que ellos dicen que apoya la doctrina de que una vez obtenida la salvación, después en algún momento en el camino, ustedes reciben el resto del Espíritu Santo. Reciben el bautismo del Espíritu Santo. Veamos esto en Hechos 19. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿En qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: En el bautismo de Juan. Ahora, tomemos una pausa aquí por un segundo. Dice que Pablo ascendió recorriendo las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. ¿Dice que Pablo encontró cristianos? No. Dice que encontró algunos discípulos. Queridos amigos, no, ustedes pueden ser discípulos de muchas diferentes cosas. Pueden ser discípulos de Mahoma, podrían ser discípulos de Buda, podrían ser discípulos de Mickey Mouse si quieren. No significa que ellos fueron discípulos de Jesús. De hecho, aunque ellos lo hubieran sido, eso no significa algo necesariamente, porque algunos de los discípulos de Jesús le dejaron, ¿recuerdan eso? Solo dice que encontró algunos discípulos, entonces Pablo se está haciendo la idea, bien, ¿quiénes son estas personas? ¿Con quién estoy tratando? Y él pregunta a manera de investigación, él dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces él está tratando de averiguar bien, ¿con quién estoy tratando? ¿Son estos cristianos? ¿Quiénes son? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Miren su respuesta. No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Entonces, si ni siquiera han oído si hay un Espíritu Santo, Pablo tiene una muy buena pista de que acá él no está tratando con cristianos. ¿En qué bautismo pues fuisteis bautizados? Aquí su respuesta. En el bautismo de Juan. Ellos fueron discípulos de Juan, no de Jesús. Pablo dice, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendrá después de él, es decir, en Jesús. Y Pablo les predicó de Jesús. Cuando ellos oyeron esto, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso fue cuando estos hombres se convirtieron. Ellos escucharon predicar de Jesús, ellos respondieron y recibieron el Espíritu Santo en el mismo momento en que tú y yo recibimos el Espíritu Santo, en nuestra conversión. Queridos amigos, cuando fueron salvos, recibieron todo lo que iban a recibir del Espíritu Santo. Recibieron todo lo que iban a tener del Espíritu Santo cuando fueron salvos. Veamos más textos. Pablo escribe, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo,
y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Entonces, ¿hay un bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, es más preciso decir hay un bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre? Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, nuestra conversión. Esto es cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Él nos bautiza en el cuerpo de Cristo cuando somos salvos. En las propias palabras de Jesús, Él dijo, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu, un poco aquí, un poco allá. Ustedes reciben el Espíritu Santo un poco cuando son salvos y reciben el resto en algún momento después. No, Él da el Espíritu sin medida. Él da el Espíritu sin medida. Cuando fuiste regenerado por el Espíritu Santo de Dios, recibiste todo lo que ibas a recibir del Espíritu Santo. Ahora nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos rendirnos al Espíritu Santo, no debemos contristar al Espíritu Santo, pero en su conversión Él mora en ustedes, todo Él. Ustedes recibieron todo lo que iban a recibir de Él. Quiero que miremos ahora al conocimiento de la revelación divina. Esta es una doctrina principal en el movimiento de palabra de fe. Los predicadores de fe dicen que mucho de lo que te enseñan lo recibieron directamente de Jesús. Y esta es una forma de protegerse de la crítica bíblica. Ellos dirían, bueno, si no puedes encontrar en la Biblia lo que te estoy enseñando,